En el vasto cosmos, el mayor misterio puede estar dentro de nosotros. Nuestros ojos, intrincadas esferas de percepción, son más que simples órganos de la vista. Son las ventanas a nuestras almas, reflejando nuestras emociones más profundas, pensamientos y deseos. Nuestros ojos son el puente entre nuestro mundo interior y la vasta realidad externa. Poetas y filósofos desde hace mucho han elogiado los ojos como espejos del alma. Ahora, la ciencia desentraña la compleja interacción entre nuestros ojos y emociones. Miedo, alegría, tristeza, amor. Estas emociones se graban en nuestros rostros a través del intrincado lenguaje de nuestros ojos. Incluso cuando intentamos ocultar nuestros verdaderos sentimientos, nuestros ojos, a menudo, cuentan una historia diferente. El lenguaje de los ojos trasciende fronteras y barreras. Una sonrisa, un ceño fruncido, una mirada de preocupación. Estas expresiones se entienden en todo el mundo. Desde las bulliciosas calles de Tokio hasta las aldeas remotas del Amazonas, el poder del contacto visual es innegable. Es un aspecto fundamental de la comunicación humana. Fomenta la empatía, construye buenas relaciones y fortalece los lazos sociales. Una simple mirada puede tener un poder inmenso. Puede iniciar un romance para toda la vida, encender una rivalidad feroz o transmitir una profunda comprensión que las palabras no pueden expresar. Una mirada cariñosa de un padre puede calmar los miedos de un niño. Una mirada compartida entre amigos puede solidificar un lazo de confianza. Pero el poder de los ojos no se limita a las emociones positivas. Una mirada fría puede intimidar. Una mirada desdeñosa puede herir. Nuestros ojos son instrumentos poderosos de conexión, vinculados a las partes más profundas de nuestros cerebros y cuerpos. Cuando cruzamos miradas con otra persona, se pone en marcha una compleja sinfonía de procesos biológicos, desencadenando una cascada de hormonas y neurotransmisores. Este aumento de oxitocina crea sentimientos de confianza, empatía y conexión, acercándonos a la persona a la que estamos mirando. Desde que nacemos, nuestros cerebros están programados para buscar y responder a la mirada de los demás. Los recién nacidos muestran una preferencia increíble por mirar rostros que hacen contacto visual directo. A medida que crecemos, nuestros cerebros se vuelven expertos en descifrar las señales sutiles que se transmiten a través del contacto visual. Esta capacidad de conectar con otros a través de la mirada es esencial para formar vínculos, desenvolvernos en situaciones sociales y desarrollar empatía. El contacto visual es un poderoso regulador de la atención, que influye en cómo percibimos y procesamos la información. Cuando establecemos contacto visual, nuestros cerebros se sintonizan más con la persona a la que estamos mirando, lo que mejora nuestra capacidad de concentrarnos en sus palabras, expresiones y gestos. Esta mayor atención fortalece la conexión emocional entre las personas. Nuestros ojos ofrecen vistazos fascinantes al funcionamiento de nuestras mentes. La dirección y el movimiento de nuestros ojos pueden revelar mucho sobre nuestros procesos de pensamiento y recuerdos. Investigadores han descubierto que cuando accedemos a recuerdos visuales, nuestros ojos tienden a moverse hacia arriba y a la derecha. Por el contrario, cuando estamos construyendo imágenes en el ojo de nuestra mente, nuestra mirada a menudo se desplaza hacia arriba y a la izquierda. Bien adentro del iris se encuentra la pupila, una sutil pero potente mensajera de nuestras emociones y deseos más profundos. La dilatación de la pupila opera en gran medida fuera de nuestra conciencia, delatando nuestros verdaderos sentimientos, incluso cuando intentamos ocultarlos. Este fenómeno fisiológico, conocido como pupilometría, revela preferencias ocultas, prejuicios e incluso nuestra capacidad de engaño. La dilatación de las pupilas sirve como un indicador sutil de interés romántico y de una amplia gama de emociones y procesos cognitivos. Estudios muestran que nuestras pupilas se dilatan cuando vemos algo atractivo o encontramos algo que despierta nuestro interés. Por el contrario, cuando estamos aburridos o desinteresados, nuestras pupilas se contraen, lo que refleja una disminución en el esfuerzo cognitivo. Nuestros párpados juegan un papel sorprendentemente expresivo en la comunicación no verbal, transmitiendo una gama de emociones. El ritmo y el patrón de nuestros parpadeos pueden variar significativamente dependiendo de nuestro estado emocional y carga cognitiva. Cuando estamos estresados o ansiosos, nuestro ritmo de parpadeo aumenta, delatando nuestra agitación interna. Nuestros ojos sirven como transmisores y receptores de información, enviando y recibiendo constantemente señales sutiles. Al aprender a leer el lenguaje sutil de los ojos, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Recuerda, los ojos no mienten.
son un reflejo de nuestro ser más íntimo, revelando verdades que las palabras a menudo no expresan. Nuestros ojos, esas esferas gemelas de percepción, son más que ventanas al alma. Son narradores cautivadores, tejiendo intrincadas historias a través de un lenguaje sutil pero poderoso, el movimiento. Con cada mirada, cada parpadeo, cada cambio deliberado de dirección, nuestros ojos revelan un mundo oculto de pensamientos, emociones e intenciones, a menudo traicionando verdades que nuestras palabras intentan ocultar. Como bailarines hábiles moviéndose en perfecta sincronía, nuestros ojos se deslizan sin esfuerzo por nuestro campo visual, atraídos por objetos de interés, deteniéndose en rostros que nos cautivan y alejándose rápidamente de imágenes que nos incomodan. Estos movimientos intrincados, que a menudo ocurren por debajo del nivel de la conciencia, brindan una visión fascinante del funcionamiento de nuestras mentes, reflejando nuestra atención cambiante, nuestras respuestas emocionales e incluso nuestros deseos más profundos. Los científicos creen que estos movimientos oculares, conocidos como sacadas, no son simplemente aleatorios, sino que cumplen un propósito vital en la forma en que percibimos y procesamos el mundo que nos rodea. Al cambiar rápidamente nuestra mirada de un punto a otro, nuestros ojos recopilan información visual crucial, reconstruyendo una imagen coherente de nuestro entorno y permitiéndonos navegar por él con notable eficiencia. Pero la historia de los movimientos oculares se extiende mucho más allá de su papel en la percepción visual. Los investigadores han descubierto que la dirección, la duración e incluso la velocidad de nuestros movimientos oculares pueden revelar una gran cantidad de información sobre nuestros procesos cognitivos, nuestros estados emocionales e incluso nuestra capacidad para el engaño. Al observar e interpretar cuidadosamente estas sutiles señales oculares, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y de quienes nos rodean, descubriendo capas ocultas de significado en nuestras interacciones diarias. Para el observador no entrenado, los movimientos oculares pueden parecer aleatorios y fugaces, meros reflejos que ocurren sin ton ni son. Pero bajo la superficie de este aparente caos, se encuentra una compleja y elegante sinfonía de movimiento, orquestada por intrincados circuitos neuronales e influenciada por una miríada de factores, desde nuestro estado emocional hasta el contexto social de nuestras interacciones. Uno de los tipos más fundamentales de movimientos oculares es la sacada, un movimiento rápido y desigual que cambia nuestra mirada de un punto de fijación a otro. Las sacadas ocurren varias veces por segundo, lo que nos permite explorar nuestro entorno, seguir objetos en movimiento y enfocar nuestra atención en detalles específicos dentro de nuestro campo visual. Aunque las sacadas pueden parecer fáciles, requieren un notable grado de coordinación entre nuestros ojos, cerebro y músculos. Cada sacada se inicia mediante una explosión de actividad neuronal en el tronco encefálico, que envía señales a los músculos que controlan el movimiento ocular, dirigiéndolos para que cambien la mirada de forma rápida y precisa a la ubicación deseada. Además de las sacadas, nuestros ojos también realizan otros tipos de movimientos, cada uno con un propósito único en la forma en que percibimos e interactuamos con el mundo. Los movimientos de seguimiento suave nos permiten seguir objetos en movimiento de forma suave y continua, manteniéndolos enfocados incluso cuando cambian de dirección o velocidad. Los movimientos de emergencia, por otro lado, implican el movimiento coordinado de ambos ojos hacia adentro o hacia afuera, lo que nos permite enfocar objetos a diferentes distancias. Durante siglos, los humanos hemos entendido intuitivamente el poder de la mirada, reconociendo su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones, desde el amor y la adoración hasta la ira y el desdén. Pero no fue hasta mediados del siglo XX que los científicos comenzaron a estudiar sistemáticamente el lenguaje de los movimientos oculares, desentrañando la compleja interacción entre nuestra mirada, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Uno de los pioneros en este campo fue el psicólogo Michael Argyle, quien en los años 60 realizó una serie de experimentos innovadores explorando el papel del contacto visual en la interacción social. Argyle descubrió que la cantidad de contacto visual que mantenemos varía significativamente dependiendo de factores como nuestra relación con la otra persona, el tema de conversación y nuestro entorno cultural. Por ejemplo, tendemos a hacer más contacto visual con las personas que nos agradan y en quienes confiamos, mientras que evitamos el contacto visual con aquellos que nos hacen sentir incómodos o amenazados. Del mismo modo, tendemos a aumentar el contacto visual cuando intentamos ser persuasivos o atentos, mientras que lo disminuimos cuando nos sentimos tímidos, avergonzados o intentamos ocultar nuestros verdaderos sentimientos. Estos hallazgos destacan el papel crucial que desempeña el contacto visual en la regulación de las interacciones sociales, señalando nuestro nivel de compromiso, interés y confianza a quienes nos rodean.
Al comprender los sutiles matices del contacto visual, podemos navegar las situaciones sociales con mayor conciencia y sensibilidad, fomentando conexiones más fuertes y evitando posibles malentendidos. Aunque la ciencia de los movimientos oculares es un campo relativamente joven, los investigadores han hecho avances significativos en descifrar el lenguaje oculto de nuestra mirada, descubriendo una gran cantidad de información sobre nuestros procesos cognitivos, estados emocionales e incluso nuestra capacidad para el engaño. Al aprender a leer las señales sutiles presentes en nuestros movimientos oculares, podemos obtener información valiosa sobre nosotros mismos y quienes nos rodean, mejorando nuestra comunicación, fortaleciendo nuestras relaciones y navegando las complejidades del mundo social con mayor conciencia y empatía. Una de las habilidades clave para leer los movimientos oculares es aprender a distinguir entre diferentes tipos de mirada. La mirada directa, donde mantenemos contacto visual constante con otra persona, transmite una sensación de atención, interés y confianza. Por otro lado, la mirada evasiva puede indicar una variedad de emociones, desde timidez e incomodidad hasta desinterés y aburrimiento. Además de la dirección de nuestra mirada, la duración de nuestro contacto visual también tiene un significado importante. El contacto visual prolongado, especialmente cuando se acompaña de otras señales no verbales, como una sonrisa o un asentimiento con la cabeza, puede indicar atracción, intimidad o un deseo de conexión. Por el contrario, el contacto visual breve y fugaz puede transmitir una sensación de desinterés, ansiedad o incluso engaño. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que los movimientos oculares nunca deben interpretarse de forma aislada. El contexto, las normas culturales y las diferencias individuales pueden influir en cómo interpretamos el comportamiento ocular, por lo que es esencial considerar múltiples factores al descifrar el lenguaje sutil de los ojos. Al abordar la lectura de los ojos con una dosis saludable de escepticismo y una disposición a considerar interpretaciones alternativas, podemos evitar juicios erróneos y fomentar conexiones más significativas con quienes nos rodean. Desde las bulliciosas calles de Tokio hasta las soleadas plazas de Roma, el lenguaje de los ojos trasciende fronteras y barreras culturales. Una sonrisa, un ceño fruncido, una mirada de preocupación, estas expresiones universales, transmitidas a través de los sutiles movimientos de nuestros ojos y músculos faciales, forman un hilo común que nos conecta a un nivel profundamente humano. A pesar de la diversidad de las culturas humanas, con sus costumbres, idiomas y normas sociales únicas, los ojos siguen siendo una poderosa herramienta de comunicación que transmite una gran cantidad de información que trasciende las palabras habladas. Ya sea que estemos expresando alegría, tristeza, enojo o miedo, nuestros ojos sirven como un idioma universal, entendido e interpretado en todos los continentes y culturas. Este lenguaje compartido de los ojos es un testimonio de nuestra herencia evolutiva compartida, lo que refleja el papel fundamental que la comunicación no verbal ha jugado en nuestra supervivencia y desarrollo social como especie. Mucho antes de que desarrolláramos lenguajes hablados complejos, nuestros antepasados confiaban en sus ojos para transmitir emociones, señalar intenciones y forjar lazos de confianza y cooperación. Si bien las emociones básicas transmitidas a través del contacto visual pueden ser universales, las reglas e interpretaciones específicas que rodean el comportamiento ocular pueden variar significativamente de una cultura a otra. Lo que podría considerarse un signo de respeto en una cultura podría interpretarse como grosero o agresivo en otra, lo que destaca la importancia de la sensibilidad cultural para navegar por las complejidades de la comunicación intercultural. En el mundo de la comunicación intercultural, incluso la mirada más bien intencionada puede ser malinterpretada, lo que lleva a malentendidos, encuentros incómodos e incluso relaciones tensas. Lo que podría parecer una expresión inofensiva de interés en una cultura podría percibirse como una invasión de la privacidad o una señal de falta de respeto en otra. Por ejemplo, en muchas culturas occidentales, el contacto visual directo generalmente se considera un signo de confianza, atención y honestidad. Las personas que hacen y mantienen contacto visual a menudo se perciben como más agradables, competentes y persuasivas. Sin embargo, en muchas culturas asiáticas, africanas y latinoamericanas, el contacto visual prolongado puede verse como una actitud de confrontación, irrespetuosa o incluso agresiva, particularmente cuando se dirige a alguien de mayor estatus social. Del mismo modo, la interpretación de la mirada desviada puede variar ampliamente entre culturas. Mientras que en algunas culturas, desviar la mirada puede verse como un signo de timidez, respeto o un deseo de evitar conflictos, en otras culturas podría interpretarse como un signo de deshonestidad, desinterés o incluso culpa.
Estas diferencias culturales en el comportamiento visual destacan la importancia de ser conscientes de nuestro entorno y ajustar nuestra comunicación no verbal como corresponde. Al interactuar con personas de diferentes orígenes culturales, es esencial prestar mucha atención a sus señales no verbales, buscar aclaraciones cuando sea necesario y evitar hacer suposiciones basadas únicamente en nuestras propias normas culturales. El choque de normas culturales en torno al contacto visual puede crear situaciones particularmente incómodas o incluso divertidas, especialmente para aquellos que no están familiarizados con los matices de la comunicación intercultural. Imaginen, por ejemplo, una reunión de negocios entre un grupo de estadounidenses y una delegación de Japón. Los estadounidenses, acostumbrados a hacer contacto visual directo como señal de interés y respeto, podrían sentirse cada vez más frustrados por la tendencia de los delegados japoneses a desviar la mirada, interpretándolo como falta de interés o incluso deshonestidad. Los delegados japoneses, por otro lado, podrían sentirse incómodos con el intenso contacto visual de los estadounidenses, percibiéndolo como agresivo o conflictivo. En entornos sociales, también, las diferencias culturales en el comportamiento visual pueden llevar a malentendidos. Un turista que visita un país extranjero podría malinterpretar una mirada amistosa de un local como una insinuación romántica, mientras que un local podría malinterpretar la falta de contacto visual de un turista como una señal de rudeza o desinterés. Estos choques culturales resaltan la importancia de abordar las interacciones interculturales con sensibilidad, curiosidad y una voluntad de aprender de quienes nos rodean. Al aceptar la diversidad de la expresión humana y desafiar nuestras propias suposiciones culturales, podemos construir conexiones más fuertes y significativas con personas de todos los ámbitos de la vida. Si bien las diferencias culturales en el contacto visual a veces pueden crear barreras en la comunicación, los ojos también pueden servir como un puente poderoso, conectando a personas de diferentes orígenes y fomentando la comprensión y la empatía. Al aprender a leer los matices sutiles del comportamiento ocular en las diferentes culturas, podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación intercultural y construir relaciones más sólidas y significativas. Una clave para cerrar la brecha cultural a través del contacto visual es abordar las interacciones con un espíritu de curiosidad y una voluntad de aprender. En lugar de asumir que nuestras propias normas culturales son universales, podemos hacer preguntas sobre los significados e interpretaciones específicos asociados con el comportamiento ocular en diferentes culturas. También es importante ser conscientes de nuestro propio comportamiento no verbal y ajustar nuestro contacto visual como corresponde. Al interactuar con alguien de una cultura donde el contacto visual directo se considera grosero o agresivo, podemos intentar suavizar nuestra mirada, desviando la vista periódicamente sin dejar de transmitir atención y respeto. Por el contrario, al interactuar con alguien de una cultura donde se valora el contacto visual directo, podemos hacer un esfuerzo por mantener más contacto visual del que normalmente nos sentimos cómodos. En última instancia, la clave para una comunicación intercultural exitosa radica en reconocer que el contacto visual, como cualquier forma de comunicación no verbal, es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Al prestar atención a toda la gama de señales verbales y no verbales, ser conscientes de las diferencias culturales y abordar las interacciones con sensibilidad y respeto, podemos cerrar las brechas culturales, fomentar la comprensión y construir conexiones más sólidas y significativas con personas de todos los ámbitos de la vida. En nuestro mundo cada vez más digital, donde las pantallas dominan nuestra atención y las conexiones virtuales a menudo eclipsan las interacciones cara a cara, el lenguaje de los ojos está experimentando una profunda transformación. Si bien los principios fundamentales de la comunicación ocular permanecen sin cambios, las formas en que usamos e interpretamos el comportamiento ocular están siendo modificadas por la omnipresente presencia de la tecnología en nuestras vidas. Desde videollamadas y experiencias de realidad virtual hasta la ubicua presencia de teléfonos inteligentes y redes sociales, nuestros ojos son constantemente bombardeados con estímulos visuales, compitiendo por nuestra atención e influyendo en cómo nos conectamos con los demás. Este panorama digital presenta oportunidades y desafíos para comprender e interpretar el lenguaje de los ojos, mientras navegamos por un mundo donde las miradas virtuales y los avatares digitales desdibujan cada vez más las líneas entre lo real y lo virtual. Una de las formas más significativas en que la tecnología está transformando la comunicación ocular es a través del auge de las videoconferencias y las reuniones virtuales. Si bien estas plataformas nos permiten conectarnos con colegas, clientes y seres queridos a través de grandes distancias, también introducen nuevas complejidades en la dinámica del contacto visual. En una videollamada, por ejemplo, mantener el contacto visual a menudo requiere mirar directamente a la cámara,
en lugar de a la cara de la persona en la pantalla. Esto puede sentirse poco natural e incluso desconcertante, ya que interrumpe el flujo natural de la mirada que normalmente acompaña a las interacciones cara a cara. Además, el pequeño tamaño de las pantallas y la posibilidad de distracciones en nuestro entorno pueden dificultar la concentración de nuestra atención y la interpretación precisa de las sutiles señales transmitidas a través del comportamiento ocular. A medida que la tecnología continúa avanzando a un ritmo sin precedentes, la inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en que entendemos e interpretamos el lenguaje de los ojos. Algoritmos sofisticados, entrenados con enormes conjuntos de datos de rostros humanos y movimientos oculares, ahora son capaces de descifrar sutiles señales oculares con notable precisión, ofreciendo información sobre nuestras emociones, intenciones e incluso nuestra salud. La tecnología de seguimiento ocular, una vez relegada a laboratorios de investigación y dispositivos de juegos de alta tecnología, ahora se está volviendo cada vez más común, encontrando su camino en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles e incluso vehículos. Estos dispositivos utilizan cámaras y sensores para rastrear el movimiento de nuestros ojos, proporcionando datos valiosos sobre nuestra atención, nuestro compromiso y nuestros procesos cognitivos. En el campo del marketing y la publicidad, la tecnología de seguimiento ocular se utiliza para medir la atención del consumidor y optimizar el diseño de sitios web, rastrear cómo las personas ven los anuncios e incluso predecir el comportamiento de compra. Al comprender dónde mira la gente y cuánto tiempo se detiene en ciertos elementos, los especialistas en marketing pueden obtener información valiosa sobre las preferencias del consumidor y adaptar sus campañas en consecuencia. Más allá de sus aplicaciones comerciales, la tecnología de seguimiento ocular impulsada por la inteligencia artificial también es muy prometedora en la atención médica, la educación y la accesibilidad. Los investigadores están explorando su potencial para diagnosticar y monitorear afecciones como el trastorno del espectro autista, el TDAH y las conmociones cerebrales, así como para desarrollar tecnologías de asistencia para personas con discapacidades. Si bien los avances en la inteligencia artificial y la tecnología de seguimiento ocular ofrecen posibilidades emocionantes, también plantean consideraciones éticas importantes, particularmente en lo que respecta a la privacidad y la seguridad de los datos. A medida que nuestros ojos se vuelven cada vez más rastreables y analizables, es crucial considerar las posibles implicaciones de esta tecnología para nuestros derechos y libertades individuales. Una de las principales preocupaciones en torno a la tecnología de seguimiento ocular es el potencial uso indebido de los datos personales. La información recopilada por estos dispositivos, como nuestro historial de navegación, nuestras respuestas emocionales a ciertos estímulos e incluso nuestra ubicación física, podría utilizarse para manipular nuestro comportamiento, dirigirnos publicidad personalizada o incluso discriminarnos en función de nuestras emociones o preferencias percibidas. Además, el uso creciente de la tecnología de seguimiento ocular en espacios públicos, como tiendas, aeropuertos e incluso en las calles, plantea preocupaciones sobre la vigilancia masiva y la erosión de nuestra privacidad. A medida que esta tecnología se vuelve más sofisticada y omnipresente, es esencial que establezcamos pautas y regulaciones claras para proteger nuestros derechos individuales y prevenir el mal uso de esta poderosa herramienta. Otra consideración ética es el potencial de sesgo en los algoritmos de inteligencia artificial. Si estos algoritmos se entrenan con conjuntos de datos que no son representativos de la diversidad de la experiencia humana, pueden perpetuar sesgos existentes, lo que lleva a resultados injustos o discriminatorios. Por ejemplo, un algoritmo entrenado en un conjunto de datos de rostros predominantemente blancos puede tener dificultades para reconocer e interpretar con precisión las emociones de personas de otros orígenes raciales o étnicos. Nos encontramos en el umbral de una nueva era en la comunicación humana, moldeada por el panorama en constante evolución de la tecnología. El lenguaje de los ojos continúa fascinándonos, desafiándonos e inspirándonos. Si bien la era digital presenta nuevos desafíos y dilemas éticos, también ofrece oportunidades sin precedentes para profundizar nuestra comprensión de esta antigua y poderosa forma de comunicación no verbal. Los avances en la inteligencia artificial y la tecnología de seguimiento ocular tienen el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea, desde mejorar la atención médica y la educación, hasta optimizar nuestras experiencias en línea e incluso fomentar conexiones más profundas con quienes nos rodean. Sin embargo, es crucial que abordemos estas tecnologías con precaución y previsión, garantizando que se utilicen de manera responsable y ética, con respeto por la privacidad y la autonomía individual. A medida que nos aventuramos más allá en la frontera digital, es esencial que recordemos el poder perdurable de la conexión humana,
y el papel irreemplazable que desempeña el lenguaje de los ojos en el fomento de la empatía, la comprensión y la confianza. Si bien la tecnología puede aumentar y mejorar nuestras interacciones, nunca debe eclipsar la importancia de la comunicación cara a cara y el profundo impacto de una mirada compartida, una sonrisa cómplice o una lágrima de empatía. El futuro de la comunicación visual radica en encontrar un equilibrio entre aprovechar las posibilidades del avance tecnológico y preservar la esencia de la conexión humana. Al abordar estos desafíos con un espíritu de curiosidad, colaboración y un profundo respeto por el poder de la mirada humana, podemos aprovechar el potencial transformador de la tecnología y al mismo tiempo garantizar que el lenguaje de los ojos continúe conectándonos, inspirándonos y enriqueciendo nuestras vidas para las generaciones venideras. Desde el primer parpadeo de un recién nacido hasta la mirada cómplice entre viejos amigos, los ojos nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Son los narradores silenciosos de nuestras experiencias, reflejando las alegrías, las penas y los triunfos que nos forman. A través del paso del tiempo y la evolución de la interacción humana, el lenguaje de los ojos se ha mantenido constante, un testimonio de su poder perdurable en un mundo a menudo caracterizado por momentos fugaces y conexiones efímeras. En un mundo cada vez más dominado por la palabra escrita y el atractivo de la comunicación digital, el simple acto de mirar a los ojos a otra persona puede parecer un acto revolucionario. Es una decisión deliberada de salir del torrente incesante de información y participar en una forma primaria de conexión que trasciende las limitaciones del lenguaje y la tecnología. Cuando realmente nos vemos, no solo con nuestros ojos físicos, sino con los ojos del corazón, accedemos a una profunda fuente de empatía y comprensión. Reconocemos la humanidad compartida que nos une, independientemente de nuestras diferencias de origen, creencias o experiencias. En esos momentos de auténtica conexión, las fronteras entre uno mismo y el otro se disuelven, y vislumbramos la interconexión que se encuentra en el corazón de la experiencia humana. El poder perdurable de la mirada reside no solo en su capacidad de transmitir emociones y forjar conexiones, sino también en su capacidad de sanar, inspirar y recordarnos nuestra humanidad compartida. Una mirada compasiva de un ser querido puede aliviar nuestras heridas más profundas. Una mirada compartida entre extraños puede provocar un momento de alegría inesperada, y en los ojos de quienes han presenciado las profundidades del sufrimiento humano, encontramos un reflejo de resiliencia, fuerza y el espíritu indomable que reside en todos nosotros. Si bien la capacidad de comunicarnos a través de expresiones faciales y lenguaje corporal es compartida por muchas especies en el reino animal, la complejidad y los matices de la comunicación visual humana nos distinguen. Nuestros ojos no son meramente instrumentos para transmitir emociones básicas, como el miedo o la agresión. Son instrumentos finamente afinados, capaces de expresar todo el espectro de la experiencia humana, desde el más sutil destello de duda hasta las más profundas profundidades del amor y la compasión. A través de la intrincada interacción de los movimientos musculares, las respuestas pupilares y los patrones de la mirada, nuestros ojos pintan un vívido tapiz de nuestro mundo interior, revelando nuestros pensamientos, deseos, intenciones e incluso nuestros miedos e inseguridades más profundos. Este complejo lenguaje de los ojos es un testimonio de la notable capacidad del cerebro humano para procesar e interpretar señales no verbales, tejiendo un rico tapiz de significado a partir de los cambios más sutiles en la mirada y la expresión. Esta notable capacidad de comunicarnos a través de los ojos ha jugado un papel fundamental en la formación de la civilización humana, fomentando la cooperación, la confianza y la comprensión entre individuos y comunidades. Desde los lazos íntimos de la familia y la amistad hasta las complejas negociaciones de la diplomacia y el comercio, el lenguaje de los ojos nos ha permitido navegar por las complejidades de la interacción social, construir alianzas, resolver conflictos y crear sociedades que reflejan nuestros valores y aspiraciones compartidas. La capacidad únicamente humana para la comunicación visual es un testimonio de nuestro viaje evolutivo, un viaje que nos ha llevado desde las sabanas de África hasta la vasta extensión del cosmos. Nuestros ojos, esas intrincadas ventanas al alma, nos recuerdan nuestros orígenes compartidos, nuestra interconexión y la profunda capacidad de empatía y comprensión que reside dentro de cada uno de nosotros. En un mundo a menudo saturado de palabras, donde la comunicación a veces puede sentirse transaccional y superficial, el lenguaje de los ojos ofrece un antídoto refrescante. Es un lenguaje que habla directamente al corazón, sin pasar por los filtros de la lógica y la razón, para conectarnos a un nivel más profundo, más visceral. Es un lenguaje que trasciende las diferencias culturales, las normas sociales, e incluso las limitaciones del lenguaje hablado.
permitiéndonos comunicarnos con una profundidad y autenticidad que las palabras a menudo no logran capturar. El poder del contacto visual no reside solo en lo que revela, sino también en lo que invita. Cuando encontramos la mirada de otra persona, extendemos una invitación a conectar, a ser vistos y escuchados, a compartir un momento de reconocimiento y comprensión mutua. Este acto de vulnerabilidad, de abrirnos a la posibilidad de ser verdaderamente vistos, puede ser a la vez emocionante y aterrador, ya que requiere que soltemos nuestras defensas y abracemos lo desconocido. En esos momentos de mirada compartida, creamos un espacio para que florezca la empatía, para que la compasión eche raíces y para que la conexión humana genuina florezca. Reconocemos que, debajo de la superficie de nuestras diferencias, todos estamos unidos por los hilos comunes de la experiencia humana, el anhelo de conexión, la búsqueda de significado y el deseo de amar y ser amados a cambio. Al cultivar una mayor conciencia del lenguaje de los ojos, tanto en nosotros mismos como en los demás, podemos descubrir un tesoro de conocimientos sobre la experiencia humana. Podemos aprender a comunicarnos con mayor empatía y autenticidad, construir relaciones más fuertes y significativas, y navegar las complejidades de la interacción humana con gracia, compasión y una comprensión más profunda de la humanidad compartida que nos une. Mientras nos encontramos al borde de un futuro moldeado por rápidos avances tecnológicos y un panorama social en constante evolución, el lenguaje de los ojos adquiere un renovado sentido de urgencia e importancia. En un mundo que lidia con los desafíos de la globalización, la comunicación digital y la creciente polarización de las sociedades, la capacidad de conectar con los demás a nivel humano nunca ha sido tan crucial. Si bien la tecnología sin duda ha traído muchos beneficios, también ha creado nuevas barreras para una conexión humana genuina. La omnipresencia de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y las interacciones virtuales, en muchos sentidos, ha disminuido nuestra capacidad de comunicación cara a cara, lo que lleva a una sensación de aislamiento, soledad y desconexión de quienes nos rodean. El futuro de la conexión humana depende de nuestra capacidad para cerrar esta brecha digital y redescubrir el poder de la interacción cara a cara, un ámbito donde el lenguaje de los ojos reina de forma suprema. Al cultivar una mayor conciencia de las señales sutiles que se transmiten a través del contacto visual, los patrones de la mirada y las respuestas pupilares, podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación, construir relaciones más sólidas y crear un mundo más compasivo y empático. El futuro nos está mirando, y depende de nosotros encontrarnos con su mirada con corazones abiertos, mentes abiertas y la voluntad de conectar a un nivel más profundo y significativo. Al abrazar el poder perdurable de la mirada humana, podemos crear un futuro donde la tecnología mejore, en lugar de disminuir nuestra capacidad de conexión, empatía y comprensión. Porque al final, es a través de los ojos que realmente nos vemos, y es a través de vernos que descubrimos lo mejor de nosotros mismos y el potencial ilimitado del espíritu humano.